Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de que me engañen. De que me engañen en muchísimas cosas, en los medios de comunicación convencionales, por ejemplo, que no nos mencionan la realidad que nos rodea. Medios de comunicación que con sinceridad muchas veces parecen momias, están muertos, tienen la boca cerrada, no hablan. Recuerdo, por ejemplo, este año, en abril del 2022, cuando se hizo público un informe del Pentágono donde se nos hablaba de 42 casos de ataques de ovnis a personas y 129 casos de abducidos. Sí, señores, de personas secuestradas por ovnis, en un informe oficial del Pentágono, repito, en abril de este año 2022. Hace pocos meses también, delante del Congreso de los Estados Unidos, en una comisión de investigación del Senado, se nos habló de 144 casos sin explicación alguna. Casos de ovnis también. Han aparecido personajes, por ejemplo, en 2019, por ejemplo, 5 pilotos norteamericanos en The New York Times hablaban de cómo habían sido sus encuentros con estos extraños visitantes, con estas naves que adquirían velocidades hipersónicas y que eran capaces de ir tanto por el aire como por debajo del agua. Infinidad de testimonios que están ahí, de pruebas que están ahí, y recalco la palabra pruebas. Y sin embargo, hace apenas un par de semanas, cuando este servidor estaba todavía en Egipto, en el New York Times, un informante anónimo, no te lo pierdas esto, informante anónimo nos dice que no, que en el Pentágono ahora mismo tienen claro que estos son drones chinos. Con sinceridad, no sé si vomitar o seguir haciendo esta introducción. ¡Qué patético! ¿Cómo utilizar el conflicto con la gran nación asiática, con China, para conseguir fondos, dinero para la gran industria militar norteamericana que da empleo directo a más de 3 millones de personas? Repito, 3 millones. Eso es lo que opino. Creo que he empezado el programa por el final. Les he dado ya mi conclusión de todo esto. Pero es que no se imaginan lo indignado que estoy, que he estado toda la tarde leyendo sobre este asunto y repasando lo que ha pasado en los últimos años, últimos meses con el tema del Pentágono y de los ovnis. Ahora resulta que naves que tienen velocidades hipersónicas, que son capaces de bajar de altura de más de 10.000 metros a nivel del mar en un segundo y pararse en seco, que son capaces de pasearse tranquilamente delante de los más poderosos portaaviones del mundo, son drones chinos. O todos los chinos están borrachos o aquí pasa algo. ¿Alguien cree, con un poco de sensatez en el cerebro, que China se va a arriesgar a un incidente nuclear a nivel mundial por probar prototipos cerca de instalaciones nucleares norteamericanas? Es la cosa más estúpida que he leído en mucho tiempo. Pero ojo, esto no es casual, es parte de una conspiración mayor. Y por eso hacemos este podcast, porque aquí en Oculto Tras la Sombra sí nos gusta la información. Le pese a quien le pese. Y si los ciencinazis me oyen, que se fastidien, porque eso sigue estando ahí, en el cielo. Buenas noches, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es otro podcast de Oculto Tras la Sombra. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Perdonadme por el enfado porque se me ha juntado que tengo una hora al lado y no he podido trabajar en todo el día salvo con auriculares y además leyendo estupideces del Pentágono. Entonces hoy esta tarde-noche estoy un poco que muerdo. Además, un primer programa que vamos a aprovechar. Hoy nos vais a ver la imagen, los que estéis escuchando el podcast, de vez en cuando podéis mirar, ya que vengo de Egipto y bueno, pues ahí le he podido ver la cara a mi público y todos me han dicho: Juanje, pero ¿por qué no haces el podcast de Oculto Tras la Sombra que os veamos? Digo, venga,
pues para que nos vean. Tampoco somos tan guapos, pero bueno, aquí estamos en vivo y en directo. El señor Alejandro Bernal, Jorge Luis Zugdorf y un servidor que nos habéis escuchado, los que seguís el canal muchas veces. Más de 63.000 gracias ya los seguidores de Oculto tras la sombra. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juanji, un saludo para ti. No somos tan guapos, pero se hace lo que se puede. Un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción, Jorge Luis Zugdorf, y desde luego un saludo muy especial para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto Tras la Sombra. Ya saben, si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Eso nos ayuda mucho a Juan Jesús y a mí. Y vamos a abordar, Juanji, una temática que a mí siempre me ha encantado, como lo es el fenómeno ovni, y en específico esa reacción que tuviste cuando leíste esa noticia, esa nueva hipótesis del Pentágono. Créeme que yo me sentí igual de indignado y quiero luego conocer tu opinión y la de Jorge. Me sentí como en los 90, cuando mágicamente resultó que la existencia del fenómeno ovni se debía a Northrop y que eran básicamente prototipos de esta empresa, y entonces que no valía la pena investigar el fenómeno ovni porque se los había inventado una empresa de prototipos exóticos de aeronaves. Así me sentí, Juan G. Efectivamente, en los años 90, el mismo Pentágono dijo, no hay que investigar ovnis, esto es una soberana estupidez. Nosotros no investigamos, que era falso, que es lo que, claro que investigaban y existen los archivos de los años 90. Y en el 2004 ya empezaron a meterle toda la plata del mundo. Dijeron, no, pero si somos nosotros mismos, que tenemos ahí unos superaviones que son la caña, y entonces no os preocupéis, es que el mundo no entiende nuestra tecnología, de lo guays que somos. O sea, y lo sueltan tan tranquilo, y otra vez a mentirnos. O sea, yo es una cosa que esta tarde, entre lo de la obra, que estoy cansado todavía por el viaje a Egipto, y tal, o sea, es que estaba súper indignado, porque digo, bueno, pero vamos a ver, un informante anónimo, ahora de repente en el Pentágono decimos que no, pero claro, no puede decir el nombre, porque hace 2 meses acaban de pedir plata, y está en un documento oficial, ¿vale? De fondos reservados, acaban de pedir dinero para investigar ovnis, objetos voladores no identificados, de tecnología no humana. Y además pone clarísimo en esa petición que lo que se entienda que es de tecnología humana irá a otro departamento. Ahora os diré cómo se llama este departamento que han formado, que tiene un nombre muy rimbombante, traducido al español, se llama el Departamento de... No os perdéis esto, a mí me recuerda a los dibujos animados de Scooby-Doo, ¿vale? Cuando que puedes crear un departamento de investigación que se llama, para ser exacto, de resolución de anomalías en todos los dominios. Oye, los funcionarios gringos tienen menos imaginación. Yo le hubiera puesto en grupo especial para capturar extraterrestres. Y más bien tenían en prensa más. No esa cosa tan aburrida de resolución de anomalías en todos los dominios. Qué cosa tan aburrida. Jorge Luis Zurdo, amigo, director del podcast La Huella OVNI, que tiene también un canal de YouTube donde lo podéis seguir. Documentalista y hace muchísimos documentales para History Channel, en los que aparece Alejandro Bernal y este servidor, como por ejemplo la segunda temporada de la serie Lo Inexplicable, recomendadísima, la están poniendo ahora en toda Latinoamérica. Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué tema interesante. A mí, a diferencia de ustedes, no me indignó tanto porque en realidad fue el primer comentario que hicieron cuando admitieron que había objetos volando, cuando presentaron los primeros 3 objetos en conferencia de prensa. El vocero del Pentágono en ese momento dijo que no fue inocente. Nosotros no descartamos que fuesen o que sean drones chinos. Dijo esta palabra, drones chinos. A lo que varios de los pilotos, incluso en la serie documental que súper recomiendo, que es No Identificado, la serie de Lue Elizondo, los propios pilotos responden a este comentario del Pentágono diciendo, hacen como silencio y dicen, ojalá no sean drones chinos, porque nosotros no le vemos propulsión, están horas volando alrededor nuestro, se mueven a velocidades increíbles, y los propios pilotos en su reflexión, tapados, ocultos tras la sombra, justamente, hacían como una especie de pausa dramática y decían, si los chinos tienen esta tecnología, verdaderamente estamos en problemas. O sea, los propios pilotos de combate de Estados Unidos dijeron esto hace 3 años, 4 años, 3 años.
Sí, sí, efectivamente. Si es que, mira, para ser exacto, el artículo del New York Times es del 26 de mayo del año 2019, donde 5 pilotos, uno de ellos Ryan Grape, que aparece en la serie no identificado de History, eh, hablan diciendo esto. O sea, vamos a ver, si esto es tecnología china, no tienen sistema de propulsión, no tienen alas, cogen velocidad hipersónica cuando quieran, se meten debajo del agua, están horas alrededor nuestro y no somos capaces ni de acercarnos. O sea, estamos bien fastidiados. Hombre, esto a quien deja mal de verdad es a los rusos, porque no se plantean que los rusos tengan esa tecnología. Se han dejado a Rusia a la altura del barro directamente, ¿vale? Pero, pero no, es ridículo. O sea, esto lo veo muy absurdo. O sea, si hacemos una pequeña cronología de esto que tengo aquí, no sé cuántos datos, ¿vale? Puestos. O sea, vamos a ver. En el año 2017 se filtran los ovnis. Tres vídeos de ovnis, que ni siquiera son los vídeos en su totalidad, son 3 fragmentos. Ojo con esto. Aquí empieza la teoría de la conspiración. Lo filtra un tipo muy interesante que se llama Luis Elizondo, que ninguno lo conoce salvo Jorge Luis Zubdorf. Jorge Luis Zubdorf sí ha estado con él y luego nos va a comentar. Porque lo de Nosotros este tipo, es que lo de este tipo es muy rarito, ¿vale? Este tipo se sale del Pentágono diciendo, porque yo, que soy un americano de pro y un gran investigador, mmm, tengo que saber qué hay detrás de estos objetos. Ojo, este tipo filtra los vídeos y luego se va y se pone en contacto con los mejores ufólogos del mundo. Que Alejandro Bernal y yo no hemos llegado a esa categoría, pero Jorge Luis sí. Y tú has estado con él. Y os saca toda la información, porque tú eres el tipo que más información tiene de casos en América Latina, gracias a tus documentales, ya que te gusta el tema. Y el tipo es, bueno, o sea, la reencarnación del Sai Baba. O sea, es todo buen rollo, tal. Y de repente otra vez desaparece, está trabajando para el Pentágono, ganándose una platica. Vamos, yo he visto alguna serie de espías, pero estás de libro. O sea, qué guay soy, mis amigos los ufólogos, darme toda la información, darme trozos de objetos de ovni, por favor, que me interesa mucho esta tecnología. Y ahora de repente, si le llamas, no te coge el teléfono. ¿O te coge el teléfono, Jorge? ¿Sabés que no? El otro día justamente estaba hablando con una amiga en común y digo, che, le mandé 2 o 3 mensajes a Lu y no me respondió más. Y me dice, no, es que cambió de teléfono y ahora responde la esposa y no, todavía no me pasaron el teléfono nuevo, así que no podría decir si me responde o no, pero me pasó esto, me llama la atención que lo sepas, me asusta un poco. Me pasó hace 2 o 3 semanas que le pasé un mensaje de fin de año a ver cómo estaba, nada que ver con nada de esta temática. No respondí, o sea, no me parecía leído, dije, qué raro. Oye, todo esto es muy rarito, ¿vale? Un tipo que supuestamente ha roto una de las cláusulas que tienes cuando trabajas en el Pentágono y más en el Departamento de Inteligencia, que es la de confidencialidad, que es como para que le puedan meter hasta en la cárcel. El gobierno gringo mira para otro lado, uy, este tipo está con un montón de ufólogos, pregunta por piezas de ovnis, creo que se llevó alguna también, según me han comentado, y de repente el tipo otra vez trabaja para el Pentágono. Qué buen rollito. Y ahora a Jorge no le coge el teléfono. En un mes hacemos otro podcast y a ver si le cogió el teléfono a Ahora voy a Jorge o tener que no. intentar, ahora que lo hice público voy a tener que intentar. Para mí era un tema, pero sí he hablado, a ver, aquí he hablado con, con, con un amigo mío en la señal Ciencia y Misterio, le han hecho una entrevista el año pasado y demás. Eh, ¿Me dejas hacer algo que no tenía previsto, pero lo estaba buscando mientras hablabas? Hace Claro, poco, una de las oyentes de la Huella OVNI me pidió justamente hablar de todo lo que estaba pasando con la actualidad OVNI y me tomé el trabajo de hacer una cronología de todo lo que ocurrió con Estados Unidos y demás en el dale. último tiempo. Creo que puede ser interesante para ver el todo. Cuando ves el todo decís, wow. 2007 el Pentágono pone en marcha el proyecto dedicado a lidiar con este tipo de amenazas, que es el proyecto avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, dirigido justamente por Lou Elizondo. Este programa es una iniciativa del ex senador Harry Reid, que era un senador demócrata.
por Nevada, justamente donde está el Área 51, no es un punto menor. El programa funciona desde el 2007 hasta el 2012, y en ese año es donde se reportan gran parte de los casos que después nos vamos enterando. Recién todo esto se empieza a hacer público en mayo del 2019, cuando varios pilotos admiten haber tenido encuentros con ovnis. Primero dicen entre el 2014 y 2015, que ahí decían que volaban a velocidades hipersónicas, a más de 9.000 metros de altura, y que se mantenían volando por más de 12 horas. La respuesta oficial del Pentágono habla de drones, de alucinaciones o de reflejos. Primer punto del Pentágono. De hecho, Josh Gradisher, portavoz de la Armada, le explicó al New York Times que la agencia no tiene todas las respuestas a las observaciones hechas por los pilotos. Hubo una serie de reportes, admite. En algunos casos pudo tratarse de drones comerciales, en otros no sabemos quién está detrás. No tenemos suficientes datos para hacer el rastreo, indicó. Gradisher precisó que la Fuerza Naval estableció nuevas directrices a su flota, como sobreinformar sobre intrusiones sospechosas en el espacio aéreo. Al año siguiente, 4 de abril del 2020, la CIA de golpe sorprende al mundo anunciando que va a colocar en línea una mega cantidad de archivos sobre el fenómeno OVNI. En total van a ser 10 archivos, pero la investigación es extraña porque en realidad es de los años 50 en adelante, pero nos empieza a confirmar un montón de cosas de los 50, 60 y 70 de historias de conspiraciones que incluso muchas ocurrieron en América Latina. Dijimos que esto fue el 4 de abril. 27 de abril, el Departamento de Defensa dice que se asemejan a platillos voladores y parece que no hay una explicación de por qué aparecen allí. Esto lo dice cuando dan a conocer por primera vez estos 3 videos de lo que estabas hablando hace muy poquito. Okay. Estos 3 videos donde se sigue hablando de drones, pero ya empiezan a decir, miren, evidentemente había una cuestión muy extraña. Hablabas de Lou Elizondo, que es cierto, pero para mí aparece otro personaje bastante extraño, que de verdad no lo conozco, me gustaría conocerlo, que es Jeremy Cromwell, que es en realidad quien difunde todos los videos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Si ustedes prestan atención, todos los videos del Pentágono dicen abajo @Jeremy Cromwell, que es una persona vinculada a diferentes periodistas y ufólogos de Nevada, justamente. Claro, y es documentalista como tú. Exactamente, no hay que confiar en los documentalistas. Pocos días después, el 17 de junio, o sea, estamos hablando de un mes después, el senador Marco Rubio, presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, presentó un reporte que establece la creación de una fuerza de tareas de fenómenos aéreos no identificados, la colaboración entre la comunidad de inteligencia para dar explicaciones a estos fenómenos. Fíjense, un par de días después, el 14 de agosto del 2020, el Pentágono anuncia que se está formando un grupo de trabajo para investigar el asunto, o sea, lo que había adelantado un par de días antes Marco Rubio. En este comunicado especial, bueno, explican de qué va a tratar esta fuerza de tarea. Y acá viene, yo creo que lo más importante, que fíjense, estamos hablando de agosto. En diciembre de ese año, el 28 de diciembre del 2020, el Día de los Inocentes, el Día de las Bromas, el presidente de los Estados Unidos en actividad en ese momento, Donald Trump, firma un proyecto de ley que era un alivio de financiamiento gubernamental, no tenía nada que ver, y en medio de eso le da a todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos 180 días para desclasificar todos los informes que tengan sobre el fenómeno OVNI. Fíjense con lo que venimos, cada una de estas noticias podría ser la noticia de la década sola, ¿no? Sí, es brutal, es brutal. El 7 de enero del 21. El 7 de enero del 21, la CIA pone a disposición del público el Black Vault, que es toda la desclasificación que hizo la CIA, que la hizo muchísimo más rápido que lo que pedía Estados Unidos. Y ahí, no sé si yo casi no lo leí, tengo amigos que se han dedicado a investigarlo, pero es impresionante.
que es esto que decía, es una cantidad de información sobre el fenómeno ovni muy interesante, otra vez siempre sin conclusiones, ¿no? Nos ocultaron 60 años que habían ido a investigar un caso en Bolivia, pero no sabemos por qué lo ocultaron, porque la conclusión es que era una luz. Sí, o no ponen conclusiones. Sí. Ya. Se ha visto esto y dicen que ha habido una nave, ya, listo. 3 meses después de eso, 3 meses y 3 días, el 10 de abril, la portavoz del Departamento de Defensa reconoce la veracidad de las captaciones realizadas por el destructor de la Marina, donde se ve el ovni triangular, otra vez difundido por Jeremy Cromwell. El 25 de mayo, una portavoz de la Casa Blanca dice en rueda de prensa que las autoridades estadounidenses están tomando muy en serio los informes sobre ovnis. Y 3 días después, el Pentágono ratifica que el sexto video, que es yo creo que de los más impresionantes, también es real. O sea, está tomado desde un portaaviones. Mayo, junio, un par de días después, 4 de junio, o sea, fíjense lo que fue esto. Estoy leyendo, se crea, se hace se da el informe en el Congreso de Estados Unidos donde se comprometen a publicar los casos, se hablan de estos 124 incidentes que estás diciendo y por primera vez se hace esta audiencia pública en Estados Unidos, 4 de junio. El 6 de junio, la NASA, Bill Nelson, en la NASA, en una entrevista a la CNN, lanza públicamente una iniciativa para estudiar más a fondo los objetos voladores no identificados. El 23 de noviembre del mismo año, o sea, fíjense todo lo que pasó, el Pentágono da a conocer finalmente la creación de este nuevo grupo del que hablabas recién, de sincronización de gestión e identificación de objetos aerotransportados. Aerotransportados, no me parece una palabra inocente igual, ¿no? Ya eso no es un dron. La misión de este departamento será investigar y evaluar las amenazas potenciales a la seguridad norteamericana ante el avistamiento de naves con velocidades hipersónicas y tecnología no detectable. Ante la posibilidad de encontrarse frente a posibles amenazas reales por parte de otros países, la nueva oficina del Pentágono establecerá procesos de investigación más profundas y empiezan con esta retórica que ya la habían hecho, que deciden cambiar el concepto de UFO o de OVNI por UAP. Que UFO también lo habían inventado ellos, así como platillo volador también lo habían inventado ellos. Sí, y esto es tan estúpido que ahora lo digo UAP y es en serio y dices ovni y eres un friki. Pues vivan los frikis que yo le voy a seguir diciendo. Pero Perdona. yo no entiendo la necesidad de este cambio. Por ahí alguien lo puede explicar y ahí tiene una explicación que yo no he comprendido, pero no entiendo la necesidad de este cambio. En diciembre del 21, finalmente se crea esta oficina de investigación de los UAP, promovido por 3 senadores, entre ellos Marco Rubio, y empieza a trabajar esta comisión. Al año siguiente, en mayo del 22, 4 meses después de la creación de la oficina y meses antes del esperado informe del Comité de Inteligencia del Congreso, el Pentágono decide liberar 1.574 documentos secretos sobre el programa OVNI. Los documentos agrupados en 52 carpetas se desclasifican como respuesta a una consulta de la publicación inglesa The Sun, emitida 4 años antes. En ese mismo mes, en mayo, estamos hablando de este año, ¿no? La NASA anuncia, por primera vez lo anuncia públicamente, corríjanme si estoy equivocado, pero por primera vez la NASA anuncia públicamente que va a crear una comisión para investigar el fenómeno OVNI. De hecho, tiempo después nos enteramos que van a ser 16 eminencias, 16 científicos con un astrofísico que se llama David Spergel como cabeza de este grupo de investigación. Estamos hablando de, me perdí, mayo del 22. 25 de agosto del 22, mes y medio después, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto. Sí, esto es noticia mundial todos los meses, es increíble.
El Congreso de Estados Unidos admite que algunos ovnis podrían no ser hechos por el hombre. Sí, sí, sí. Y que además la plata para investigar solo se dedicará a esos objetos que esté claro que no sean hechos por el hombre. Sí, Cuidado, sí. ¿eh? Y el 24 de septiembre del 22, que era hasta donde había llegado mi informe hasta ese momento, dice que el Pentágono desclasifica un nuevo video sobre el buque USS Zumwalt. Fíjense la cantidad de noticias que nos dan un contexto y un espaldarazo. Cuando yo quería leerlo, discúlpenme si fue mucho tiempo, pero es como que cuando ves toda esa información junta, y acá no está los dichos del ministro de Defensa japonés, no están los dichos del ministro de Defensa israelí, no están, o sea, si nos corremos de Estados Unidos, todo esto se amplifica de una manera gigante también, ¿no? Con todo lo que ocurrió. Fíjate que lo que has dicho es, vamos a ver, esta gente está interesada en el fenómeno ovni como nunca en la historia y tomando acciones que me parece que son únicas en la historia, como es el caso de Lugo Elizondo, ojalá te coja el teléfono, ¿vale? Que viene, sale, luego vuelve a entrar y luego, fíjate, ahora te voy a decir, porque tú has dicho la crónica oficial del Pentágono, narrada de una forma genial, lo oficial, ahora vamos a lo extraoficial. Fíjate en esto, que es de flipar, macho. ¿Sabes a quién no le va a coger el teléfono Lugo Elizondo en la vida? A un físico que se llama Steven Aftergord, que el año pasado, a un medio de comunicación norteamericano, no tengo el dato ahora, porque tengo tantos que no lo puse, ¿vale? Comenta el tipo en Estados Unidos, repito el nombre, Steven Aftergord, que es físico que trabaja para el Pentágono, dice, el señor Luis Elizondo está enfadado porque se ha ido diciendo que es que no tenía toda la información de lo que estaba sucediendo ahí, que era la punta del iceberg, y dice el tipo, normal, es que lo importante era el proyecto nuestro. Queríamos saber qué tecnología hay detrás de esas cosas para aplicarla con fines militares, como diciendo, Luis Elizondo le falta una tuerca, el pobrecillo es un poco corto, ¿vale? Y lo dice públicamente. Ahora, 24 de julio del año 2020, 2021, perdón. Eric W. Davis, astrofísico del Pentágono, reconoce en el New York Times, ojo con esto, reconoce en el New York Times que él está investigando restos de naves de otros mundos y además que son materiales que no puede replicar. Repito, fuente el New York Times, 24 de julio del 2021, Eric W. Davis. Y en abril de este año de 2022, que es un vídeo que tenéis también aquí en Oculto tras la sombra, que se llama Estados Unidos confirma ataques de ovnis, en función de la ley Folla, por una demanda de un periódico británico, tienen que desclasificar 1.500 documentos. Bueno, de esos 1.500 documentos hay uno que es la caña. Porque este documento nos dice que hay 42 casos que tienen investigados de ataques de ovnis a personas. No ataques porque el ovni vaya y se cargue a la persona, sino que básicamente parece ser que las personas se ponen muy cerca de estos objetos y lo que sucede es que la energía que los propulsa, que no sabemos qué es, pues les ha provocado, y lo pone así, lesiones como quemaduras, dolores de cabeza, caída del cabello, cambio de color de piel, fiebre. Y además de que dice que tiene esos 42 casos y 300 más archivados, 129 casos de abducciones. El Pentágono. Y además no abducciones como las de las películas, que es que llega el ovni y un tío pescando en medio de un lago allí solo y se lo lleva. No, no. Dice el informe que estos objetos son capaces de deformar el espacio y el tiempo. Y que uno está durmiendo en su casita y llega uno de estos objetos que lo pueden ver o no lo pueden ver, y entonces la gente dice y narra cómo paran el tiempo, los cogen, los sacan, los llevan a sus naves, tal. O sea, un informe del Pentágono, repito la fecha, en abril del 2022, que tuvo que ser desclasificado por la ley Folla. O sea, y ahora dice un tío que estos son drones chinos, no sé si reír, llorar o tirarme por el balcón. O sea, yo lo flipo. ¿Qué opináis, chicos? Alejandro Bernal, que estás muy callado, macho.
Juanje, para mí hay otro personaje fundamental que no hemos mencionado, pero que al día de hoy se convierte en uno de los hombres de ciencia más prestigiosos relacionados con el fenómeno OVNI, Gary Nolan, un catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Este hombre se ha vuelto realmente viral, principalmente en medios de comunicación en Australia y también algunas entrevistas que ha concedido en Estados Unidos. En primer lugar, porque es un hombre que se moja, como dirían ustedes en España, Juanje, y él dice que él está seguro que el gobierno de los Estados Unidos está encubriendo no solamente investigaciones, sino también el poseer lo que se conoce como metamateriales, es decir, restos de estos objetos voladores no identificados. El tipo lo dice abiertamente en cámara. Y cita un caso, Juanje, que me parece muy interesante, el de un productor musical muy famoso en los Estados Unidos, porque trabajó con Willie Nelson, que es una gran figura de la música country. Este productor es Gene Marlin. Y Gene Marlin, Juanje, Jorge Luis y suscriptores, fue un hombre que en su infancia dice haber sido testigo de un avistamiento ovni que dejó a su paso una especie de esferas en su casa. Él recolectó uno de esos materiales y se lo suministró a Gary Nolan para que este hombre lo sometiera a análisis. Hasta el momento, pues estas fragmentos están siendo estudiados por Nolan, pero este mismo hombre dice que para él es evidente el encubrimiento, es evidente que los Estados Unidos tienen restos de metamateriales. Y otra cosa fundamental en lo que tú, Juanje y Jorge Luis decían, y es ese nuevo concepto que ya se da desde el oficialismo a los ovnis, el concepto de los objetos transmedia, es decir, objetos voladores no identificados que pueden ir por el espacio, por el cielo, sumergirse en el agua y desafiar las leyes de la física convencional. Vale, lo del tema transmedia está genial, porque lo reconocen cuando piden dinero para crear esta oficina con este nombre tan estúpido, resolución de anomalías en todos los dominios, precisamente por eso, porque entienden que van por el espacio, cuando afirman que van por el espacio, porque tendrán datos para afirmar que van por el espacio exterior, la NASA calladita. Y luego vía aérea y vía submarina. Pero lo más importante, y se nos está olvidando una cosa que creo que es crucial a los tres, es que siempre ponen el nombre de amenaza. Son una amenaza. Y lo hacen, yo creo, y aquí empieza la parte conspiranoica, y me gustaría vuestra opinión. Lo hacen para trincar pasta, para trincar plata, para que su industria militar siga funcionando. Son 3 millones de puestos de trabajo en juego, entonces dicen que esto es una amenaza. Y os voy a soltar una bomba. Hace poquito, en un documental que se llama The Cosmic Hoax, aparece una señora que se llama Carol Roysing. Bueno, pues Carol Roysing es la primera mujer que fue un alto cargo de la Agencia Aeroespacial Norteamericana. Y esta señora trabajó mano a mano con un señor que tiene un pasado muy oscuro y al que gracias a él llegamos a la Luna. Se llamaba Ernest von Braun. Pues ¿sabéis lo que dice Carol Roysing en este documental? Repito el nombre, The Cosmic Hoax. Lo que ha dicho públicamente, que Ernest von Braun le dijo: tu gobierno va a mantener siempre una amenaza para mantener la industria militar. Y la última serán los ovnis, porque tienen mucha más información de lo que han dicho. Y eso lo cuenta Carol Roysing, de un personaje como Ernest von Braun. Flipa con esta movida. ¿Qué opináis de esto, chicos? Ella, más que ella, fue la asistente de Ernest von Braun, o sea, es una de las personas que más lo conoció. La historia de von Braun es interesantísima y es como para hacer una historia aparte. Es el padre de la cohetería. Él desarrolló las bombas B2 para los nazis y después generó un acuerdo para seguir desarrollando sus proyectos en Estados Unidos, y gracias a él es que Estados Unidos logra triunfar, sin duda gracias a él, logra triunfar en la carrera aeroespacial. Obviamente hay toda una historia de qué tenían los nazis, o sea, pero es otra historia, no querría irme hasta allá. Sí me gustaría responder a un par de cosas, un poco para ponerle un poco de picante a esto, por lo que habíamos dicho y lo que les contaba antes de empezar a grabar, que a mí me encanta discutir, aunque tenga que cambiar de tema para no estar de acuerdo. Punto número 1, te respondo a ti, Juanje. En realidad,
la NASA sí habló y dijo que estaba haciendo una comisión pública para investigarlo. Que tú recién decías, y la NASA nada. No, no. Esta es la primera vez que la NASA habla. Sí, más vale tarde que nunca, pero ya que has metido el tema de la NASA, bueno, primero opinar y luego me meto con la NASA, que esos Bien, también se van a llevar su parte. y segundo, gran parte de los documentales y la investigación de Lu Elizondo es de los metamateriales. De hecho, yo he estado hablando muchísimo con él de esas temáticas, sobre todo porque aquí en Entre Ríos, en el Museo del OVNI en Victoria, hay varios objetos, hay varios fragmentos de objetos caídos, del objeto de objetos de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Tienen fragmentos y muchísima gente se ha llevado algunos de esos fragmentos para estudiar y entender qué era, y él estaba súper interesado, y de hecho, en la entrevista que yo le hago en mi podcast, él habla muchísimo de qué son los metamateriales y por qué tiene esa importancia. Que es súper interesante lo que dice. O sea, son temas que están puestos en el debate, con lo cual terminás teniendo como una cuestión extraña de incoherencia entre aceptás que hay cosas de afuera, pero no las aceptás. Es como extraño lo que termina pasando en la generación total. ¿Tienen más información de la que saben? Eh, Supongo que sí. Yo no. Ahora, no, pero déjame jugar un poquito a este punto de ser ingenuo. Yo supongo que sí. No lo he visto. A mí lo que me pasa, y creo que algo pasó en estos últimos 3, 4 años, y ese algo seguramente no es por casualidad, pero a ver, tenemos todo To The Star Academy, con todo lo que hizo este grupo de ex agentes, de ex trabajadores, liderados por, se me fue el nombre eh, Tom DeLonge. Tom DeLonge. Tom DeLonge, gracias, que generaron una presión muy fuerte, creo yo, para que esto sucediera. De hecho, ellos generaron esta serie de History, que es no identificado, que es un poco el punto inicial de todo esto. Me parece que es una serie muy importante en este momento y creo que con los años se va a volver una serie bastante de culto. Sí, sí. Pero no es la primera vez que pasa. A ver, yo pienso en el Disclosure Project, pienso en tanta gente con cargos altos que hace tantas décadas que viene hablando de este tema, y digo, bueno, por ahí ahora se dio una conjunción diferente o una necesidad de decir cosas de una manera distinta, pero no es la primera vez que gente importante o de altos rangos nos viene a hablar y decir que esto ocurre. Vuelvo a lo mismo, no sé qué es lo que saben. A ver, yo sigo diciendo lo mismo, porque en los últimos 80 años tuvimos una explosión tecnológica que no tiene comparación con nuestros otros 6.000 años de historia? Yo no lo entiendo. Un montón de amigos pseudocientíficos o cientistas me dicen no, porque nunca hubo tantos científicos trabajando en la invención de algo y por eso las invenciones son tan rápidas. Y sin embargo, la gran mayoría de los cambios que nos cambian la vida, valga la redundancia, terminan siendo siempre casualidades. Entonces, yo no sé si tienen más contacto, pero hay muchos puntos para pensar siempre. Sí, hay un montón. Alejandro, cuando quieras opinas, que estás más callado ahí buscando datos, tío, pero cuando quieras me dices algo. No, a mí hay un tema, por ejemplo, o sea, esto no es normal. O sea, esto no es normal, los ovnis son una amenaza, se filtra se filtra, no, lo tienen que hacer público por la ley Folla, este informe que he dicho, perdón, que habla de los abducidos, los 129 casos de abducidos, 42 casos de personas que han acabado mal por estar cerca de un ovni, y para mí todo esto no es casual. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que me parece muy absurda, que es que parece que le gusta crear esta lucha incluso que se lleva a la sociedad. Ovnis sí, ovnis no. Y ahora creo que están jugando una baza, y ahora voy a meterme a divino, voy a meterme a profeta. Para echar la balanza de ovnis no, y que sean drones chinos sí, han metido a la NASA. Esos 16 sabios, expertos, super guays y tal, que no han investigado un caso de ovni en su vida y que no saben ni qué son, ni han entrevistado a nadie en su vida. Es como si me dices, voy a hacer una comisión para hacer los mejores pasteles del mundo. Juan Jesús Vallejo es uno de los 16. Yo no he hecho un pastel en mi vida.
Yo puedo saber de ovnis y de otras cosas, pero yo que he hecho pasteles. Bueno, pues estos tienen los 16 sabios. Y el presupuesto, que es ridículo, que le ha enviado al Congreso a los 16 sabios son $100.000, que va a ser el sueldo de los 16 sabios, con lo cual los 16 se van a quedar comiendo, tomando champán, moët chandon y tal, allí en un despacho, mientras dicen, a ver, ¿cómo nos cargamos esto? Y van a hacer un informe que va a ser lapidario diciendo que esto es falso, sin haberse movido de un despacho. Flipa con la película. Ojalá me equivoque, ¿vale? Hacemos otro podcast y si me equivoco, hacemos otro podcast y los dos me decís, Juanje, eres un tontorrón, Quiero ¿vale? creer que todo esto que estuvimos leyendo va a conducir a algo. Yo no creo que puedan desdecirse, obviamente pueden desdecirse sin ningún problema, pero no creo que puedan desdecirse si no hay un trabajo muy claro de, miren, acá está el dron chino en mi mano. Eh, Si no, creo que van a perder mucha credibilidad en un sentido que ellos mismos admitieron esto. No Jorge, sé. ¿sabes lo que creo? Que les da igual, porque van a decir, no, nuestros 16 sabios de la NASA han dicho que esto no es extraterrestre. Y entonces van a decir, obvio son drones chinos, si había pedido $1.000 millones para investigar OVNI, me vas a dar 10.000 para investigar los drones chinos. Esa es mi hipótesis. Puedo estar equivocado o no, pero Ojo, real... también puede haber drones chinos entre medio de todo esto. A mí lo que me pasa, yo hice un ejercicio. Por ejemplo, el OVNI Tic Tac lo puedes encontrar en 20 pinturas medievales. Eh, pero puede haber drones chinos. O sea, puede ser que digan, acá hay un dron chino. Y esto sí era tecnología. Pero hay un trabajo. Yo creo que generaron una avalancha que no la van a poder frenar por 16 tipos. Creo. Sí, va a ser muy complicado, ¿vale? Y luego personajes de los que no estamos hablando, por ejemplo, el multimillonario contratista de NASA, Robert Bigelow, que es el que en sus, digamos, en sus empresas es donde se analizan esos metamateriales de los ovnis y que el tipo en un programa de televisión de CBS dijo hace un par de años, dos no, tres, ya, o 3 años dijo, no, no, si para buscar vida extraterrestre no hay que salir al espacio exterior. Y le dijo la presentadora, oiga, con el puesto que tiene usted y las cosas que hace, ¿cómo lo dice? Y dice, pues claro que lo digo. Y luego se supo que él era el contratista de el famoso proyecto en el que estaba Luis Elizondo. O sea, aquí la avalancha es tal, ¿vale? Que va a ser muy difícil pararla, pero creo que a ellos en cierta medida les viene bien la polémica, creo, ¿vale? No lo sé. Yo no sé, para mí hay algo más detrás, o sea, la orden ejecutiva de Trump, que después se cumple, yo pensé que la iban a cancelar, porque parecía que era para molestar nada más. Hay demasiadas cosas detrás que se están haciendo todas juntas. O sea, por qué Jeremy Conwell recibe estos videos de tantos lados? Como de recién decías, ¿por qué Lu Elizondo pudo hablar? O sea, porque si Lu Elizondo pudo hablar, alguien lo autorizó a hablar. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves todo esto, hay una avalancha y tiene que ser generada por alguien. O sea, alguien decidió empezar a hablar de estos temas. Los más escépticos dicen, bueno, era el COVID y había que hablar de otra cosa, que también funciona. Aquí pasó muchísimas veces con la mutilación de ganado, Sí. pero la mutilación de ganado no era mentira, simplemente le dieron Más las bombo de cámaras. lo normal. No, no es que había alguien cortando cuerpos y pasó solamente ahí. Y acá pasa, yo creo que sí, obviamente el contexto de la pandemia ayudó, pero la verdad es que alguien decidió que esta información se empiece a dar. Y cuando vos ves esa cronología, que obviamente quedan un montón de cosas afuera, lo de Bigelow, que no es oficial, yo solo me dediqué a lo oficial, pero cuando vos ves todo eso, te das cuenta que eso no puede ser sin querer. Eso no es un error forzado de alguien. Ahí hay una coordinación de personas de muy alto nivel que están hablando cada mes y medio, 2 meses, dando una pequeña gota de arena que en otro momento hubiese sido la noticia de la década, y es una tras otra, y Sí. sigue pasando. Entonces, hay alguien que está decidido a que esto se instale de otra manera. ¿Podrá ser una posguerra fría para prestar atención, como decían en la Guerra Fría, a las actividades rusas, a los drones chinos? Qué sé yo, sí puede ser, pero si esto es cierto, todo
todas las declaraciones de los pilotos son mentira, los No. videos son mentira. O sea, hay demasiadas preguntas que hoy creo que no es tan fácil descartar como para decir, no, eran drones chinos. Claramente pueden haber drones chinos, pero si eran drones chinos, alguien va a tener que levantar la mano con el dron y decir, miren, este dron vuela a 6, 7.000, 8.000 kilómetros por hora, frena, se mete abajo del agua y puede estar volando 24 horas. ¡Wow! Nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cómo seguimos desarrollando tecnologías que son imposibles para los seres humanos? Pero viene una segunda pregunta después. Primero, si es un dron, que alguien lo agarre con la mano y nos lo muestre. Y lo hacemos volar adelante todos. No, y luego las descripciones de los pilotos, o sea, en el artículo de New York Times del 26 de mayo del 2019, cuando hablan estos 5 pilotos, y uno comenta, el que estuvo a punto de que ese objeto colisionara con su F-18, que lo que comenta es que lo que él ve es una especie de esfera como de cristal y un cubo dentro que se movía. O sea, la cosa más loca del mundo. Y Juanje, yo creo que también uno de los registros audiovisuales más impresionantes, que a propósito lo hemos analizado aquí en Oculto Tras la Sombra, es el OVNI de Aguadilla en Puerto Rico. Es más, hace algunas semanas tuve una especie de discusión con una persona que me decía que eso era tecnología de drones y que ya estaba siendo aplicada en otras ciudades, y yo le dije, muéstrame un dron que vuele a esa velocidad, que se sumerge en el agua, que se divida en dos y que haga todo lo que aparece en ese video. Sí, para la gente que no conozca el caso, el OVNI de Aguadilla 2013, si mal no creo, Sí, Puerto sí, Rico, 2013. y es igual, es un avión norteamericano, el que está filmando en infrarrojo, una esfera que parece que está compuesta por otras esferas, que se pasa tranquilamente por encima del aeropuerto, se da una vuelta, se mete en el agua, ojo, cuando se mete en el agua no salpica. Exactamente. Es como que se integra en el agua, es una cosa rarísima. Y luego Sí, de repente, con nosotros. claro, y de repente debajo del agua se ven 2 objetos. Y ya hay un informe como firmado por 100 científicos Sí, sí, sí. que quieren que se abra información. Seguro que ninguno de esos científicos curiosos es uno de los 16 que está con la NASA, ¿vale? Sí, no, para nada. En la De NASA hecho, van a hacer un monumento después de este podcast. Perdona, Alejandro. de hecho, Juanja, y perdóname por interrumpirte, dentro de este panel de expertos que tiene que entregar un informe el próximo año, en 2023, hace parte Scott Kelly, un ex astronauta que incluso hizo parte de misiones de reparación del telescopio Hubble, un hombre que, al menos así lo presenta la NASA, un hombre imparcial, entre comillas, un hombre que les va a dar una visión bastante objetiva, pero sinceramente, Juanje, y perdóname por adelantarme un poco a mi conclusión, yo creo que va a pasar algo muy parecido con lo que fue el proyecto Libro Azul. Muy seguramente sacarán términos técnicos rimbombantes para distraer la atención en sus conclusiones, y van a dejar un atisbo muy pequeño en el informe para decir, y hay unos casos que no entendemos. Cuidado, pero eso fue porque Alex Hynek, el astrofísico que estaba en Proyecto Libro Azul, le salió rana, porque luego llegó la Comisión Condon, Sí, que sí, fue sí. la mayor vergüenza científica del siglo XX. Coméntanos un poco lo de la Comisión Condon, Alejandro, para que vea la Pues gente cómo se lo cargaron ya el fenómeno OVNI a posta, o sea, lo hicieron adrede. Pues Juanje, al menos para los grandes escépticos en el ámbito OVNI, ha sido el proyecto de investigación más riguroso. Juanje, este servidor y otros decimos que en realidad fue un proyecto que tenía otro objetivo, que fue creado, más bien desarrollado entre los años 1966 y 1968 por parte de la Universidad de Colorado, y fue dirigido por Edward Condon, un hombre que era un destacado físico nuclear, pionero, de hecho de la mecánica cuántica, un hombre que trabajó muy cerca a Robert Oppenheimer, y ellos se dedicaron a investigar 59 incidentes OVNI de acuerdo a su perspectiva, de una manera muy rigurosa desde el punto de vista científico. La verdad que examinando, al menos yo, la tarea que me hice en estos días de examinar ese informe, me parece que hay muchos vacíos científicos, hay algunas conclusiones muy apresuradas, y salvo algunos casos, en los demás, los de uno, Solo un caso. solo un Solo hubo un caso que caso es que el no que pudieron dejan. tirar para atrás, que es que está Es de por los todas Mackinnon, ¿cierto, Juan? en Texas, sí, efectivamente, que es una foto en la que se ve un ovni y eso ya no hubo forma. Y dicen que fue porque el estudiante que envió, porque este es como los de la NASA, que no va a mover el Condon, era como los de la NASA, no van a mover el culo del asiento para Sí, investigar sí, sí, ovni sí. con 2 pelotas, ¿vale? No van a ir ni a hacer investigación de campo ni nada, vaya que se manchen las botas. Este estudiante dicen que le salió rana, ¿vale?
O sea, que lo que presentó era tan demoledor que ni Condon lo pudo tirar para atrás. Entonces fue como de, eso está ahí, no sabemos qué, ¿vale? Ya está. Entonces, no lo sé, chicos. Yo la verdad que lo estoy flipando con esto. Muy, muy indignado como os estoy diciendo. Y bueno, yo lo que creo es que tanta información, no, o sea, tiene que haber un algo detrás, ¿vale? Lo que no sé es, vamos a ver, esta información y esta forma de tratar el fenómeno ovni pasa por encima de todos los gobiernos norteamericanos, sean de derechas o de izquierdas, que eso también es una cosa a tener en cuenta, como si nos metiéramos en la teoría de la conspiración y empezáramos a hablar de ese famoso gobierno en la sombra, ¿vale? Que mantiene continuamente esta investigación, son altos funcionarios y la mantienen en súper secreto, igual que en los 90 dijeron que no existían, que era lo de Northrop y los estaban investigando, y entonces de repente, no sé por qué, dentro de esta gente, ¿vale? Han empezado a decir, oye, empecemos a soltar información porque esto ya es tan heavy y nos hace falta plata. Y a lo mejor han dicho uno, bueno, pues mejor plata para investigar cosas de los chinos, ¿vale? No lo sé, no tengo ni idea. Vuestra opinión, chicos, que yo creo que estamos llegando al final del programa, no sé ni cuántos minutos llevamos. Ah, me está diciendo Alejandro Bernal que llevamos ya 50 minutos, es que me enrollo como una persiana. En fin, ¿qué opináis, chicos? Ahí tenéis los micros. Juanje, yo pienso que hay algo muy particular en todo esto y me sumo a algo que decía Jorge hace unos minutos, y es que estamos en un contexto de casi una guerra fría 2.0, una Sí. especie de conflicto, de pugna tecnológica, ideológica, que en este momento pues involucra tanto a los Estados Unidos como a China. Así que, qué mejor que poner en la palestra pública al enemigo en común, en este caso al imperio norteamericano, a China, con una tecnología súper exótica para pedir presupuesto para poder armarse, invertirlo en sus fuerzas militares y en caso de que esta Guerra Fría 2.0 llegase a escalar a una guerra convencional, pues ellos tener ya las herramientas suficientes para poderle hacer frente. Creo que también podría ser una de las interpretaciones. Ahora bien, yo también en el fondo, Juanje, creo que esto los desbordó. O sea, ya son muchos pilotos, muchos científicos, y simplemente es tanta la información que, como yo siempre suelo utilizar esta frase para hablar del fenómeno OVNI, es imposible tapar el sol con una sola mano. Y ya es tal la cantidad de datos, de testimonios. El mismo Michio Kaku hizo parte de un congreso mundial ufológico hace un par de años, lo crucificó la comunidad científica por eso, pero incluso hasta un hombre de ese prestigio científico dicen, ojo, a esto hay que verlo desde otro punto de vista, y nuestra visión de los ovnis cambió a partir de la desclasificación de las investigaciones ovni del Pentágono. Bueno, desclasificación no, filtración gracias al amigo de Jorge, a Luis Elizondo. Y se nos ha olvidado el gran testimonio de los últimos meses o el último año, que fue Barack Obama diciendo, realmente no sabemos qué es eso. Flipa, ¿vale? Y ese es el que tuvo un nivel de acceso a información bastante importante. Jorge, amigo, tus conclusiones. Esto va para 14 podcasts. Hace algunos años, cerca de 10, un día estaba tomando una, vamos a decir marca, una cerveza cusqueña en la casa del comandante Chamorro, Ah, sí, qué buena persona. Hay que entrevistarlo. conversando de estos temas. Y él me decía algo que a mí siempre me quedó en la cabeza. Y él me decía, Estados Unidos no va a admitir nunca el fenómeno OVNI. Entonces yo automáticamente dije, claro, la conspiración, el secreto, el manejar información. Y me dice, no, te equivocas. No lo va a admitir porque ellos no pueden admitir que haya vuelos ilegales sobre su territorio sin control. Ninguna potencia que quiera ser tal puede admitir que no puede cuidar lo que está volando sobre la cabeza de sus ciudadanos. Me llamó la atención, dije, bueno, tiene cierta lógica. Cuando empezó a pasar todo esto, fue el primer debate que apareció. De hecho, si fuesen drones chinos, habría un problema político gigante porque hay drones chinos que no podemos controlar. Todo eso, cuando empezaron a pasar estos sucesos, a mí me hizo remirar
toda esta información de otra manera y hacerme la pregunta al revés, pensando en lo que me había contado Chamorro en su momento sobre esto, yo me quedé pensando, ¿por qué ahora lo admiten? Porque en realidad están admitiendo que no pueden controlar un fenómeno que no me importa si es extraterrestre, si es intraterrestre, si son chinos, si son rusos o si son coreanos. Hay algo volando que no pueden controlar y lo dicen públicamente. Y yo creo que lo dicen públicamente. Yo coincido con Ale que fue una desclasificación, porque de hecho ellos confirmaron todo, más allá de que también desclasificó la CIA, terminaron desclasificando otras agencias, pero quiero decir, los videos los filtraron ellos o se les escaparon, pero ellos podrían haber dicho todo eso es mentira, son animaciones, y no lo hicieron. Salieron públicamente a decir, sí, esto lo grabamos y no sabemos qué es. Todo eso a mí me hace hacerme muchas preguntas que de alguna manera me alejan de esta teoría de la conspiración clásica, que no es mentira, obviamente, porque cuando desclasifican archivos de los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, nos están explicando que esos archivos estaban ocultos, los tenían y no los dieron a conocer. De hecho, hasta el día de hoy no entendemos por qué no los dieron a conocer, porque por las conclusiones que dicen esos informes, los deberían haber dado a conocer al día siguiente. Pero quiero decir, para mí hay algo más. Y ese algo más es más grande y no tenemos idea qué es lo que hay detrás de lo que está pasando. Y nos toca vivirlo, nos toca estar atentos, nos toca seguir aprendiendo, pero obviamente también planteando y exigiendo en que estamos, no sé si estamos a un paso de una verdad absoluta y definitiva, pero creo que en temas de vida extraterrestre, de investigación ovni, estamos ante un nuevo paradigma que va a llegar en cualquier momento. Y no creo que alguien, 16 científicos, si dicen lo opuesto, puedan lograrlo. Ojo, tampoco hay que ser necios, porque por ahí estos 16 científicos llegan a una conclusión real y vuelvo a decir, y nos vienen con el dron chino en la mano y tendremos que decir, tenían razón. Sin embargo, está esto y esto. O sea, seamos exigentes y esperemos saber qué es lo que viene. Pero yo creo que ya dimos el paso hacia adelante en medio del precipicio. No hay vuelta atrás. Sí, yo opino también que no hay vuelta atrás. Lo primero, mi conclusión es cómo disfruto de estas charlas de periodismo puro y duro, que es lo que hemos hecho ahora mismo entre amigos. Luego una apuesta con Jorge. Si los 16 científicos chinos aparecen, los 16 científicos de NASA, ¿verdad? Aparecen con el dron, te mando una botella de vino. Y si aparecen sin el dron, me la mandas tú a mí. De vino argentino o de vino español. Porque esto sería... Muy bien. Pero yo no digo que aparecen, ¿eh? Yo digo, si dicen eso, tienen que aparecer con el dron. Vale. Pero en fin, lo dicho, disfruto mucho de hacer este ejercicio de periodismo entre amigos, ¿no? Que es como realmente sale del corazón y del alma. Hoy estáis viendo además cómo se graban estos podcasts. Y estoy de acuerdo también con mis amigos, o sea, esto, diga la NASA lo que diga, que sigo diciendo y afirmando, que estoy convencido que van a decir que nada, que estos son chinos o que no se sabe qué es, esto ni vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque hay tal volumen de información, de datos, de nombres, de científicos que trabajan para Pentágono que han hablado, que esto ya no se puede tapar. Eso sí, todo esto es casualidad y el Pentágono es un ente tan grande que hay gente que ha hablado y se les han escapado, o esto es un plan preconcebido para soltarnos un gran bombazo. Eso es lo que es muy difícil de comprender y de saber. Yo hoy arranqué el programa así muy indignado porque entre la obra y cuando leí esta estupidez de lo de que ahora son drones chinos, de un informante anónimo del Pentágono, me pareció algo tan ridículo que vamos, o sea, los chinos deberían ya tener una base no en la Luna, sino en Marte. En fin, el fenómeno ovni nos apasiona, porque es real, porque está ahí, porque hay infinidad de casos, porque a lo mejor usted ha visto uno de ellos, o usted es uno de ese 5 o 10% de la población mundial que ha tenido la suerte de estar enfrente de ellos. Yo no solamente opino que están aquí, sino que interactúan con nosotros. Y otro día analizaremos casos con Jorge, como el caso, por ejemplo, aquí en Colombia de la vereda de Guasimal. Esto no es casual. Nuestros visitantes llevan aquí en la Tierra miles y miles de años.
con un plan secreto que no entendemos, un plan secreto mucho más importante que el del Pentágono o el del gobierno de los Estados Unidos de América. Espero que hayan disfrutado de esta forma diferente de podcast y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.